Con visa en mano, alista su viaje la madre de la soldado latina que fue encontrada sin vida en la base militar de Fort Hood. Viene buscando justicia para su hija Ana Basaldúa. Y llega a su fin la huelga de trabajadores del Distrito Escolar de Los Ángeles, en California. Aún no hay acuerdo, pero aseguran que van a continuar en su lucha por mejores salarios. Inicia la era de Diego Coca con la Selección Nacional Mexicana de Fútbol. Expectativa ante lo que podría ofrecer en este nuevo proceso. Así iniciamos cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente. Con la madre de la soldado Ana Basaldúa, hoy ya recibió su visa humanitaria en la embajada estadounidense en México y se prepara para llegar a Estados Unidos en los próximos días para exigir una investigación de la muerte de su hija en la base militar de Fort Hood, en Texas. Nuestra corresponsal Katia López estuvo con ella. La siguiente es su historia. Alejandra Ruiz recibirá la visa humanitaria que le permitirá dar el último adiós a su hija Ana Basaldúa, que hace 15 meses se integró al ejército de Estados Unidos, pero el pasado 13 de marzo la encontraron muerta en su unidad de trabajo y después de que ella misma denunciara acoso sexual. Nunca me dijo nombres, eso sí, nunca me dijo nombres, pero me dijo que estaba haciendo lo posible porque la cambiaran de base. Ya de eso no sé qué pasó, si metió una solicitud. Tras más de un año de colaborar como ingeniera de combate en la primera división de caballería en Fort Wood, Texas, Ana Fernanda fue hallada muerta en una bahía de mantenimiento de su base militar. A más de 1,150 millas de distancia en su natal Tacámbaro, Michoacán, su familia y conocidos salieron a las calles a exigir que caiga la justicia que encausó su deceso. ¡Justicia! ¡Justicia para mi hija! ¡Justicia! Alejandra viajará al funeral de su hija que se realizará este domingo en Estados Unidos, acompañada por Natalie, hermana menor de Ana Fernanda. Una cosa es saber lo que está pasando y otra cosa es verlo con los propios ojos. La emoción es diferente, yo creo, por ejemplo, que te digan, por ejemplo, un chisme, a que tú lo vivas, o sea, es muy diferente el ver las cosas que te las cuenten. El caso de Ana Fernanda no es aislado. De acuerdo al Dallas News, entre las tropas de Fort Wood se han registrado en los últimos 5 años homicidios, suicidios y agresiones sexuales. Ana Fernanda planeaba culminar su carrera militar y no regresar al ejército en agosto próximo. Sin embargo, su inesperada muerte le impidió lograrlo. Para Noticias Estrella TV, Katia López. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá llegaron a un acuerdo para hacer cambios a un convenio de asilo firmado en el año 2002. Las modificaciones consistirían en restringir a ciertos inmigrantes que buscan protección en Canadá. Las negociaciones tienen años, pero el reciente aumento de cruces ilegales a ese país desde Estados Unidos han obligado a acelerar las pláticas al respecto. Esta noche, por cierto, el primer ministro Justin Trudeau será anfitrión del presidente Joe Biden. Y hoy jueves se cumplen los 3 días prometidos de huelga de empleados del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Y aunque no lograron el esperado acuerdo, los manifestantes regresan a sus puestos de trabajo mañana viernes. Dayanis López está aquí con los últimos detalles. Dayanis, buenas noches. José, muy buenas noches. Y desde las primeras horas de esta mañana, conductores de autobuses, ayudantes de maestros, entre otros empleados de LAUSD, por tercer día consecutivo y bajo la lluvia, como tú lo mencionaste, se manifestaron afuera de las escuelas donde trabajan, para después culminar esta jornada en el Parque Histórico de Los Ángeles. Y a pesar que no se logró el resultado esperado, su lucha por mejores salarios y beneficios continúa. Durante su último día de huelga, los 30,000 empleados escolares, que incluyen jardineros, conserjes, ayudantes de maestros, asistentes de educación especial, conductores de autobuses y trabajadores de servicio de alimentos, confirmaron que este viernes los más de 420,000 estudiantes de preescolar a preparatoria podrán regresar a sus aulas. Bueno, seguiremos luchando. Mañana los trabajadores regresan a sus escuelas o sus sitios de trabajo, pero la lucha no termina porque esta lucha es por respeto, es para mejorar las condiciones en las escuelas, es para los trabajadores que ganen los sueldos que se merecen. Los huelguistas, representados por el sindicato local 99 y UTLA por sus siglas en inglés, pidieron durante estos 3 días un aumento salarial del 30%, pero el superintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, Alberto Carvalho, propuso un incremento recurrente del 23% y un bono en efectivo del 3%, propuesta que fue rechazada inmediatamente.
El distrito no está reconociendo todo el trabajo que hacemos nosotros, ¿verdad? Mientras ellos están allá subidos en su reino, allí ganando mucho dinero, no tienen en el corazón para darnos un aumento justo. We've heard all of the statistics all week. We've heard about the average pay of only being $25,000 for members. We've heard about 1 in 3 of these members being unhoused or being in danger of being unhoused. LAUSD is facing a staffing shortage due to salaries not keeping up with the cost of living. Desde este miércoles y para tratar de ayudar en las negociaciones, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, se convirtió en la mediadora. Por la invitación del alcalde Karen Bass, llegamos a una reunión con los trabajadores del sindicato y el Distrito Escolar de Los Ángeles. Se iniciaron las pláticas, no se ha llegado a ningún acuerdo. Mientras tanto, el LAUSD también confirmó estar haciendo todo lo posible para llegar lo más pronto posible a un acuerdo que beneficie tanto a los empleados como a las escuelas. Ahora bien, mañana viernes, los estudiantes de este distrito escolar deben regresar a clases. Algunas escuelas incluso ya están avisando a los padres de familia por medio de textos, emails y llamadas. José. Gracias por tu reportaje, Deyanis. Buenas noches. En otra información, ejecutivos de la plataforma TikTok comparecieron ante el Congreso de Estados Unidos. Ahí los legisladores los bombardearon con preguntas sobre la red social china. Les preocupa la seguridad nacional y el daño que hace a los menores. En Washington, Alfredo Miranda tiene más información. El director ejecutivo de TikTok fue duramente cuestionado en una audiencia del Congreso sobre la supuesta influencia del gobierno chino y el Partido Comunista sobre la aplicación y el manejo de datos de sus usuarios estadounidenses. TikTok nos dijo que no compartía datos con el Partido Comunista chino. Un audio filtrado demostró lo contrario. Dijeron que no seguían a ciudadanos estadounidenses, que no espiaban a periodistas, pero lo hicieron. El futuro de TikTok en Estados Unidos es incierto ante una creciente corriente de legisladores y de la comunidad de inteligencia que pretenden prohibir las operaciones de la compañía bajo el argumento de que representa un peligro para la seguridad nacional. Hemos sabido de preocupaciones sobre el potencial acceso a los datos de Estados Unidos y una potencial manipulación del ecosistema de TikTok en este país. Nuestro enfoque no ha sido ignorar estas preocupaciones, las hemos abordado con acciones reales. Según datos, en Estados Unidos, TikTok tiene más de 150 millones de usuarios. La administración Biden quiere que la propietaria china de TikTok venda la aplicación o se enfrente a una posible prohibición. El trabajo del presidente es asegurarse de que los estadounidenses, en lo que respecta a la seguridad nacional, estén protegidos. Hemos sido muy claros sobre nuestras preocupaciones con la aplicación. Influencers y tiktokeros junto a legisladores demócratas protestaron frente al Capitolio contra las intenciones de prohibir el uso de la aplicación. En relación al comportamiento de TikTok y el riesgo que supone a la seguridad nacional, es el mismo riesgo que representan compañías como Facebook, Instagram, YouTube y Twitter. No marginemos y apuntemos a TikTok. Varios estados y legislaturas prohibieron el uso de la aplicación a los funcionarios del gobierno. Si los legisladores deciden prohibir TikTok, se anticipan demandas por limitar la libertad de expresión. Organizaciones de derechos civiles advirtieron que no deberían censurar a toda una plataforma y con ella el derecho de los estadounidenses a usarla. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Por cierto, en Utah, el gobernador Spencer Cox convirtió en ley 2 amplias medidas para regular las redes sociales. Las nuevas reglas exigirán a las compañías de ese tipo de plataformas tener la autorización de los padres de familia para que sus hijos usen sus servicios. También bloquearán las cuentas de los menores de 10:30 de la noche hasta las 6 de la mañana. Con esto, Utah se convierte en el primer estado que impone tales reglas en Estados Unidos. Y este jueves una intensa movilización policial alertó a los habitantes de Houston, en Texas. Después de varias horas lograron rescatar a migrantes que estaban retenidos. Connie Flores con más detalles de este operativo. 3 inmigrantes fueron rescatados por las autoridades federales tras un intenso operativo que terminó con la muerte de un presunto sospechoso a manos de un agente del FBI. Agentes del FBI más personal del Departamento de Rescatistas estaban trabajando cuando los balazos comenzaron. El primer sospechoso fue baleado y ahí murió.
El segundo sospechoso fue llevado a custodia por el Departamento de la Policía del Condado Harris. Investigadores señalaron que estaban secuestrados luego de que fueran capturados por la Interestatal 10 y de ahí fueron llevados al Motel 6 cerca de la Interestatal 8. 2 rehenes más fueron rescatados, ningún agente fue lastimado o herido y todo está siendo procesado por el FBI y los rescatistas, quienes continuarán en el sitio de investigación por mucho más tiempo. Se cree que el conductor del vehículo que llevaba a los migrantes llamó al 911 e informó a la policía del secuestro. Por ahora se desconoce la nacionalidad de los inmigrantes, pero sí se confirmó que uno de los 2 presuntos secuestradores ha sido arrestado. Las víctimas permanecerán en Texas hasta que su caso sea evaluado por los agentes migratorios. Por políticas de seguridad, el FBI no puede dar más detalles, pero investigará a fondo la situación para mantener todo íntegro y verdadero. Finalmente, el FBI informó por medio de un comunicado que no se darían más detalles a esta situación hasta que se concluya la investigación de manera objetiva. Reporto desde Houston, Texas, Connie Flores, Estrella TV. Vamos a un breve corte comercial, regresamos con más noticias. Sigan con nosotros. Mujeres migrantes ahora tienen una aplicación que será clave para su protección en la larga travesía hacia Estados Unidos. Y dan a conocer cuáles son los estados más caros de nuestro país para vivir jubilados. Al igual que muchas migrantes, las hondureñas también sufren todo tipo de abusos cuando deciden emprender el peligroso viaje rumbo a Estados Unidos. Y para tratar de protegerlas, su gobierno les proporciona ahora una aplicación con valiosa información. Lilian Caballero tiene más información. Pudimos constatar de que este mayor porcentaje de mujeres que se va de Honduras ahora sale no solo por factores económicos, sino que ahora por factores de violencia de género. Llámese violencia doméstica, violencia intrafamiliar, abuso sexual, acoso laboral, entre otras. Es el resultado de un reciente estudio presentado por la organización Acción Joven Honduras, que demuestra que muchas mujeres hondureñas han tenido que salir huyendo del país, ya que han sido víctimas de acoso, violaciones y maltrato sin tener a dónde acudir. Como podemos ver en el estudio, son víctimas de acoso y de violencia sexual prácticamente desde que salen y inician la ruta hasta que llegan. Se ha creado la herramienta Mumi App. Es por esa razón que esta organización lanzó la aplicación móvil Mumi App, para que las mujeres que emprenden la ruta migratoria tengan una herramienta digital que les oriente en el camino sobre la educación sexual y sus derechos. También tendrán acceso a servicios y números de emergencia a utilizar en el lugar que estén ubicadas y consejos de viaje. Es importante también que el Estado pueda proporcionar educación sexual integral como una herramienta de empoderamiento y de prevención de las violencias hacia las mujeres. Y es que el Estado de Honduras tiene una deuda pendiente con la seguridad de las mujeres. En lo que va de este año, 80 mujeres han sido asesinadas de forma violenta. Todos los casos permanecen en la impunidad. Muchos más emprenden la ruta migratoria porque, según este último informe, los agresores están en todos los sectores. Pues son actores múltiples, entre ellos familiares, vecinos, policías, militares, todos confabulados con el tema de la violencia de género en este país. Hemos visto el informe de cómo las mujeres son víctimas de todo tipo de violencia y de acoso a lo largo de la ruta. Y hemos recogido las recomendaciones presentadas el día de hoy en el cómo a nivel de estados, Honduras, Guatemala, México, tenemos que tomar este punto como una prioridad de los 3 países, incluyendo Estados Unidos. Los creadores de Mumi App han pedido a todas las mujeres que piensan emprender la ruta migratoria que descarguen la app que les servirá de guía en su ruta por Centroamérica y México. En Honduras, Lilian Caballero, Noticias Estrella TV. Si usted ya está pensando en dejar de trabajar, le vamos a decir cuáles son los estados más caros para vivir jubilados. Escuche esto, Massachusetts es el que menos le conviene porque ocupa el primer lugar. Nueva York es el segundo, esto de acuerdo a un estudio de Sinnerly. California es quinto, Texas séptimo y Florida noveno. Para el análisis se consideran factores como la inflación y la solvencia del seguro social. Al regresar de la pausa tenemos más información. Rechazo total a propuesta del gobernador de la Florida. Inmigrantes alzan la voz en las calles. Inicia la nueva era de la Selección Nacional Mexicana de Fútbol. La afición reacciona a lo que llaman este nuevo proceso.
El gobernador de la Florida presentó una polémica propuesta contra lo que él considera las crecientes amenazas que representan los indocumentados. Inmigrantes y activistas la rechazan y ya comenzaron a presionar para que la medida no avance en el Congreso estatal. En Miami, Anthony Belchi nos tiene más detalles. Son algunos de los activistas que ya están empezando a movilizarse en el sur de la Florida contra el polémico proyecto de ley antiinmigrante del gobernador Ron DeSantis. Propone castigar hasta con 15 años de prisión a aquellos que convivan con indocumentados en la misma casa. Ron DeSantis no tiene el poder de deportar a nadie, porque él no es el gobierno federal. Mas, sin embargo, tiene el poder de encarcelar a ciudadanos y residentes por el simple hecho de tener viviendo en su casa a un indocumentado o transportarlo. La ley, entre otras cosas, también obligaría a los hospitales a detallar sobre los fondos que se destinan a las personas sin papeles, para que así los migrantes que están ilegalmente no tengan casi margen de maniobra para permanecer en el estado. No nos vamos a callar. Nos quieren quitar la voz, nos quieren atar de pies y manos, de manos. Es más, nos quieren llevar todos presos. Aquí todos somos inmigrantes. Unas políticas que, según advierten, pueden polarizar aún más a la población, a pesar de la gran presencia hispana que hay en Florida. Nosotros estamos unificando mientras que ellos están dividiendo. Y nosotros vamos a asegurarnos juntos que vamos a ir a la comunidad y vamos a decirle lo que está pasando. Y lo que va a pasar, y te lo juro, es que la comunidad se va a unir con nosotros. Todo apunta a que la ley será aprobada porque los republicanos son mayoría en ambas cámaras. Por eso amenazan con demandas y aseguran que no van a parar hasta el final. Y el resto de los congresistas republicanos lo que quieren es ser marionetas de DeSantis, que lo que está haciendo es un teatro político, es a ver quién es más antiinmigrante. Muchos de estos activistas creen que esto podría ser solo el principio de unas políticas antiinmigrantes mucho más duras. Todo insisten por las pretensiones de DeSantis para llegar a la Casa Blanca. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Investigan en México un presunto fraude por más de $500 million que se perdieron en el Banco del Bienestar. Unas 100 personas de Michoacán y Guerrero denunciaron que en sus cuentas ya no aparecen las remesas que enviaron a sus familiares de Estados Unidos. Los inmigrantes mandan el dinero a través de esa institución para beneficiar a sus familias con un mejor tipo de cambio del dólar. Por lo pronto, Wells Fargo ha suspendido el servicio de envío de dinero a ese banco. Y continuamos en México, donde los aficionados del fútbol fueron testigos del nuevo proceso de la selección. Iniciaron con una victoria en contra de Surinam por 2-0. Desde la capital mexicana, Víctor Blázquez con reacciones. Inició la era del director técnico Diego Coca al mando de la selección mexicana de fútbol. La primera actuación del tricolor contra su similar de Surinam. Sí funcionan. Siempre que entra un técnico a México, entra con más fuerza y con más trabajo fuerte con los jugadores mexicanos, y México siempre ha tenido un muy buen cuadro en el desarrollo del fútbol, entonces estamos seguros que México va a brillar como siempre lo ha hecho. Acompañados de amigos después de la oficina en esta zona de bares de la Ciudad de México, es el punto de reunión para estar atentos de la participación de los jugadores. Pues yo creo que por espíritu nacionalista, ¿no? Que queremos que siempre le vaya bien a México en todos. Es algo que nos alienta mucho, ¿no? Culturalmente. Es algo que alienta mucho a la población, ¿no? Ya estamos festejando. Va a ganar, sí, va a ganar. Y es que después de la mala actuación del tricolor en el pasado Mundial de Qatar, aquí el ambiente atenúa la zozobra para que ahora sí lleguen los triunfos, aunque no sin sufrimientos. Lo tienen que ganar sí o sí, como sea, pero lo tienen que ganar. El problema es de que sí tiene que convencer ya a la selección, porque si no, yo creo que va a pasar lo mismo que el anterior mundial. Técnico nuevo, nuevos convocados a la cancha, pero sobre todo, nuevas esperanzas es lo que esta noche se vive. Cabe destacar que la afición mexicana es una de las más leales a su selección y no la dejará, porque siempre existe la ilusión de ganar en cualquier terreno. Por lo pronto, con nuevas ilusiones. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV. Una última pausa comercial, regresamos con más a cierre de edición. Un enorme tiburón por poco y se traga casi completo un hombre. Le diremos cómo es que logró sobrevivir. Un hombre está vivo de milagro luego que se rompiera la cuerda al lanzarse a un lago en un salto de bungee desde una altura de 10 pisos. La soga se rompió segundos antes de que el turista de Hong Kong llegara al agua y, como ve, aunque el golpe fue muy fuerte, logró sobrevivir, pero dijo, fue como si me hubieran dado una paliza.
El dueño del parque en Tailandia le reembolsó lo que pagó por el salto y también cubrió todas sus cuentas médicas. Y el incremento de ataques de tiburones en la costa de Australia motivaron a un hombre para que narrara su encuentro con uno de estos escualos. Ocurrió en el año 2007 cuando Eric Nerus nadaba en Cape Howe, cuando un tiburón de 10 pies de largo intentó comérselo. En segundos, la mitad de su cabeza estaba dentro del animal, donde pasó por lo menos, dice, 2 minutos. El buzo le clavó su pulgar en un ojo y cuando el tiburón abrió la boca para escupirlo, logró escaparse y también logró llegar a su barco con varias cortadas en la cara y el cuerpo. ¡Qué susto! Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Esperamos contar con su sintonía el día de mañana. Yo soy José Armando Ronstadt.